Hola, muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a resolver un problema de física de selectividad, concretamente el que cayó en 2018, en junio, la pregunta del modelo A, la 3, en Madrid. Bien. Tenemos aquí un campo magnético uniforme, ¿vale? Uniforme significa que en todos los puntos del espacio el campo magnético valdrá el mismo valor. Es decir, no dependerá de la dirección X, ni de la dirección Y, ni de la dirección Z. ¿De acuerdo? Nos dicen que este campo vale menos B0 en la dirección K. La dirección K, como ya sabéis, es la dirección Z. ¿De acuerdo? Entonces, nos dicen valdrá menos B0. B0 significa 0,3 teslas. ¿De acuerdo? Como nos dice el enunciado. Entonces, menos K significa si la dirección X es la horizontal, la Y vertical, Z será la dirección que sale o entra del papel. Sin embargo, como va en la dirección negativa, ¿de acuerdo?, de K, irá hacia adentro del papel. Está simbolizado con estas cruces, ¿de acuerdo? Siempre hacia adentro. ¿De acuerdo? Nos dicen que tenemos una espiral rectangular como la que se muestra, ¿vale? Que inicialmente, importante considerar que es inicialmente A igual a 1 metro y B igual a 0,5 metros. Bien. Esta varilla de aquí se puede desplazar horizontalmente, es decir, puede aumentar el rectángulo que consideramos como espira. Lo que realmente consideramos como espira es esto, ¿vale? Sin embargo, esta de aquí, esta varilla de aquí, va desplazándose hacia la derecha, haciendo que el rectángulo aumente. Bien. Cuando nosotros tenemos esta condición, ¿vale? Aquí he apuntado los datos, nos piden. Tenemos para tiempo igual a 2 segundos que calcular el flujo a través de esta espira, ¿vale? Y la fuerza electromotriz inducida en la misma, ¿vale? Este tema en general no nos piden mucho más. Nos piden, según en todos los problemas, el flujo, la fuerza electromotriz. El flujo yo lo he llamado phi, la fuerza electromotriz epsilon, ¿de acuerdo? Y como mucho más nos pueden pedir la corriente, pero eso lo dejamos para otro problema porque en este no nos lo piden. Bien, nos piden, en el caso A, nos piden la varilla se desplaza con velocidad constante de 3 metros por segundo. Es decir, la velocidad es constante, es un MRU. Como habéis estudiado en otros años, seguramente, el MRU se rige por esta ecuación de movimiento. Es decir, la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Bien. La velocidad para este caso es 3 metros por segundo. Bien. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuánto vale el flujo, ¿de acuerdo? El flujo lo podemos definir de esta forma, ¿vale? En general se define como una integral, pero para selectividad con esta definición nos sirve, ¿de acuerdo? Es el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. ¿Qué es eso del vector superficie? El vector superficie os suele producir problemas porque no lo soléis entender del todo. Pero el vector superficie es un vector cuyo módulo es lo importante, ¿vale? El módulo del vector superficie es el área de la espira, ¿de acuerdo? Que el área de un rectángulo, como es este caso, sabemos que es base por altura. Si fuera una espira aquí circular, pues tenemos su radio, ¿verdad? Pues sería pi por radio al cuadrado. Pero en este caso, como es rectangular, ¿de acuerdo? Simplemente sería la base esta, que es la A. Importante saber que la A no es fija, va cambiando con el tiempo porque esto va aumentando, ¿vale? Eso lo consideraremos después. Y B, que es la altura. Bien, la altura, como vemos, siempre es vale B, ¿vale? Es decir, si miramos la foto, nos dicen que la altura no cambia, ¿vale? Solamente cambia la A. Se va desplazando esta varilla y aumenta la base, ¿de acuerdo? Entonces la altura siempre vale B. El problema nos lo encontramos cuando tenemos que considerar la base. Y esto os diría que lo penséis un poquito, pero en general os lo podéis aprender. La base será igual a la posición inicial, ¿vale? Que es A, ya lo sabemos que la posición inicial es A, más la velocidad que nos dan por el tiempo. Hay que aprendérselo y ya está, ¿vale? Como si fuera un MRU, ¿de acuerdo? Bien. Usando esta fórmula, base por altura, multiplicamos la altura, que es B, por la base que ya hemos calculado, por A más V por T, aplicamos la propiedad distributiva y nos queda esta expresión para la superficie. Como vemos, depende del tiempo, ¿vale? Y es importante, si queréis verlo también, tenemos una superficie inicial, S0, ¿vale? S0, más algo, ¿vale? Algo que llamamos, pues, X, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una base inicial, una base por la altura, esta es la superficie si no se desplazase, ¿verdad? Y algo más que depende del tiempo, ¿de acuerdo? Si queremos calcular después el flujo, simplemente multiplicamos escalarmente B por S. Y aquí
tenéis que saber también que el módulo del vector S, ¿vale? Es el área. Pero además tenéis que saber que la dirección del vector S es la dirección perpendicular, ¿de acuerdo?, a la superficie. Es decir, si nosotros tenemos aquí, seguramente lo habréis estudiado en matemáticas, que un plano, por ejemplo este de aquí, está caracterizado por su vector normal. Su vector normal o perpendicular, también son palabras sinónimas, es un vector, ¿vale?, que sale en este caso del papel, porque tenemos aquí nuestro área, ¿de acuerdo? Y su vector normal, ¿vale?, irá hacia afuera o hacia adentro, ¿vale? Yo en este caso lo he puesto hacia afuera, es decir, como se podría representar con puntos, ¿vale? En vez de cruces se podría representar con puntos, ¿vale? Y iría en la dirección K, ¿de acuerdo? En general, si vosotros os ponen aquí un eje X, un eje Y, vosotros decís directamente que el vector S irá en la dirección K. Y después, el signo lo decidís vosotros, ¿de acuerdo? Es importante el tema del signo, que también suele producir problemas para calcular esto. Entonces, yo lo que he hecho simplemente es multiplicar B por S, con módulos, ¿de acuerdo? Aquí multiplico los módulos, ¿vale? El módulo de B es B sub 0, ¿de acuerdo? Porque nos decían que el B era menos B sub 0 en K. El menos este no lo considero porque estoy en módulos, ¿de acuerdo? En valor absoluto. Y lo multiplico por el vector S que calculé anteriormente, ¿de acuerdo? Y simplemente aplicando la propiedad distributiva, aplico esto. En este caso concreto, he hecho que el flujo sea mayor que 0, es decir, positivo, ¿vale? Y lo he considerado yo, aunque escalarmente no sea correcto, porque yo he dicho que el vector S es S en K, sea positivo, y B sea menos B sub 0 en K, es decir, más por menos sería menos, yo lo pongo todo positivo. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que saber que el flujo aumenta. Es decir, lo que hay que considerar para saber el signo del flujo es mirar lo que pasa. Si se va hacia la derecha, el flujo también tenéis que entender su concepto. Su concepto simplemente es, nosotros tenemos una magnitud que se llama flujo, que es la cantidad de líneas de campo que atraviesan cierta superficie. Si yo aumento el área, atraviesa más campo, es decir, más cruces estarían dentro de nuestro área, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante saber eso. Como ese flujo va aumentando, ¿vale? Nuestra expresión del flujo matemáticamente debe ser conforme a lo que nosotros hemos dicho. Es decir, nosotros decimos que como va hacia la derecha, el flujo va aumentando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos hacer que esto sea positivo, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, fuera hacia la izquierda, haríamos que fuera negativo y simplemente le ponemos un signo negativo delante y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan importante considerar el producto escalar de forma matemática, sino encontrar el sentido físico de por qué esto es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho, positivo. Vamos a ver si esto es positivo. Este B sub 0 es una constante, vale 0,3. A también es una constante, B, todo esto es positivo, ¿vale? No hay nada aquí positivo. El tiempo claramente es positivo, no consideramos tiempos negativos. La velocidad también es positiva. Todo de aquí es positivo, por lo tanto, el resultado será positivo, ¿de acuerdo? Sin embargo, para después calcular el flujo, perdón, la fuerza electromotriz, usamos la ley de Faraday y viene con un signo negativo. Importante saber, y esto lo habréis estudiado en la teoría, que el signo negativo que viene delante de la ley de Faraday, ¿de acuerdo?, se corresponde a la oposición a que se opone al cambio de flujo. Es decir, si esto es positivo, va a haber un campo inducido. Eso lo podemos ver mucho mejor en otros tipos de problemas, que ya veremos más adelante. Pero el campo inducido, este tema va de inducción, será tal que se oponga a la variación de flujo. En este caso, el campo inducido serán con puntos, ¿de acuerdo? Irá en la dirección K positiva, porque como se tendrá que oponer a este campo, ¿de acuerdo? Bien, simplemente consideramos este signo negativo delante y derivamos. Como vemos, tenemos una constante que se va a 0 directamente, porque sabemos que la derivada de una constante es 0. Y después, la otra parte de la suma, ya sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Tenemos que va va lineal, ¿no? ¿Verdad? Es decir, tenemos que derivar el flujo con respecto al tiempo, por lo tanto, simplemente será considerar lo que acompaña a la t. Y nos queda esta expresión, ¿de acuerdo? Como vemos, es importante saber que en este caso la epsilon, la fuerza electromotriz, no depende del tiempo. Aquí no vemos nunca la expresión t, ¿vale? Si hubiera una t sí que dependería del tiempo. Entonces, lo que nosotros calculemos para x segundo, ¿vale? El que sea, ¿de acuerdo? Valdrá siempre para eso,
Es decir, cuando yo calculo aquí abajo, le pongo números a las expresiones que he calculado, le pongo los valores que vale, el flujo para t igual a 2 segundos sí cambiará con el tiempo, ¿vale? Es decir, si yo pongo un 3 segundos sí que cambia, ¿vale? Porque aquí encontramos la t. Sin embargo, para la fuerza electromotriz siempre valdrá menos 0,45. Importante saber que esto es para este caso concreto, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso siguiente que trataremos con un MRUA, sí que pasará que dependerá del tiempo la fuerza electromotriz. Y ya sabéis que ese signo negativo no significa nada matemáticamente, ¿vale? Matemáticamente, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos calcular una intensidad de corriente, la calcularíamos positiva. O podríamos poner el signo negativo simplemente, pero no nos indica nada. Nos indica simplemente que se opone al cambio de flujo. Es decir, si este flujo aumenta, recordamos, el campo inducido se opondrá a que este flujo aumente. Es decir, irá en la dirección contraria al que ya tenemos, ¿de acuerdo? Bien. A continuación nos dicen, si tenemos una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado, calcular lo mismo. Bien. Importante que nos dicen que parte del reposo. Esta aceleración la he puesto como A con un sombrerito, ¿vale? Para diferenciarla de la A que es la base inicial, ¿vale? Hacemos lo mismo que en el caso anterior, sin embargo, lo único que cambia para este caso es que la base ya no obedece la fórmula de x igual a x sub 0 más v por t, obedece la fórmula del MRUA. ¿Vale? Y ya sabéis que es esta, considerando que v0 es 0, ¿vale? Porque nos dice que parte del reposo, nos queda x0 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, simplemente sustituimos que la posición inicial es a, como en el caso anterior, y sumamos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De nuevo, volvemos a multiplicar, y ya sabéis, en ese mismo caso sigue aumentando, ¿vale? Es decir, es la misma situación, tenemos que aumenta, por lo tanto, lo mismo que antes, ¿vale? Con un ejercicio más teórico podemos entender mucho mejor conceptualmente todo esto de la inducción magnética. Seguramente subiré algún vídeo relacionado con eso. Bien. Entonces volvemos a multiplicar y simplemente multiplicamos escalarmente considerando que esto quede positivo, ¿vale? Igual que en el caso anterior, ¿vale? Porque es el mismo caso, la varilla va hacia la derecha, entonces aumenta el flujo. Y nada, simplemente derivamos con respecto al tiempo de nuevo para calcular la fuerza electromotriz. Por último, sustituimos, ¿vale? Sustituimos los datos. Como veis aquí, en este caso, ¿vale? Ambas magnitudes, ¿vale? El flujo y la fuerza electromotriz dependen del tiempo, es decir, la fuerza electromotriz puede o no depender del tiempo. Aquí, bueno, no lo he mencionado, pero simplemente para derivar usamos esta constante que ya se va a 0 y este t al cuadrado baja un 2, como siempre, y compensa este 1 medio, ¿vale? Entonces solamente queda esto de aquí, ¿vale? Con un signo negativo por la ley de Faraday. Y el tiempo sigue aquí, porque claro, nosotros bajamos el 2, pero nos queda un t elevado a 1, ¿de acuerdo? T elevado a 1. Bien. Por último, ya sabéis sustituir, que no tiene mucho más misterio, ¿vale? Y importante, si yo quisiera... Yo creo que lo más importante de este ejercicio son dos cosas principalmente, ¿vale? La primera es considerar que esto no es rígido, es decir, cambia con el tiempo, ¿vale? La espira esta va aumentando, es decir, la base cambia con el tiempo. Y considerar cuál de las dos fórmulas de movimiento, ¿vale? Se utiliza para cada caso, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente utilizar la fórmula correcta y sustituir nuestros datos. Y lo segundo es considerar conceptualmente por qué el flujo debe ser positivo. El flujo es positivo porque aumenta, ¿vale? Ya lo he mencionado varias veces dentro del vídeo, espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, podéis preguntar en los comentarios y yo os la responderé sin problema alguno, ¿vale? Y si por si no ha quedado algo claro o en general podéis preguntarme alguna duda sobre este tema, sobre inducción magnética o sobre cualquier otro. Bueno, espero que lo hayáis entendido y ya sabéis. Mucha suerte en selectividad y nos vemos en el próximo vídeo.